Revelado, el escalofriante método maldito que Julio César utilizó para destruir a Pompeyo Magno. La noche se cernía oscura y pesada sobre la ciudad, inmensa y apremiante, como la sombra que se alzaba sobre el antiguo hospital abandonado al que Andrés se dirigía. En su mente, resonaban los rumores de aquel lugar maldito, lleno de susurros de traición y ambición. La emoción y el miedo lo invadían. ¿Qué tendría que ver contigo, joven repartidor?, se decía a sí mismo mientras el autobús desvencijado lo llevaban hacia su destino incierto. Este joven de 23 años había crecido en un hogar donde el amor y el trabajo duro eran la norma. Su madre, siempre optimista a pesar de las adversidades, le había enseñado a nunca rendirse. Pero esa noche, a pesar de sus sueños, la inquietud calaba hondo en su pecho. La rutina de repartir comida en su barrio pobre le había dado comodidad y seguridad, pero aquel pedido a un lugar tan oscuro lo hacía dudar. ¿Por qué alguien querría comida en un hospital cerrado? Pero el dinero lo necesitaba. No podía dejar que su familia sufriera. Al subir al conocido autobús que a menudo parecía un castillo de terror en la penumbra, sintió un frío repentino. Los pocos pasajeros, sombras asustadas, parecían como ecos de un pasado olvidado. Ya no había risas, solo un silencio ominoso que hacía que cada crujido del vehículo sonara como un aviso de peligro. La sensación de ser observado lo seguía a cada instante, y su corazón latía frenéticamente, como si presentía el horror que le aguardaba. Al bajar del autobús, el hospital se erguía ante él como un gigante de pesadilla. Las paredes destrozadas y las ventanas rotas parecían manos muertas que lo llamaban, y un escalofrío recorrió su espalda. Las leyendas urbanas sobre el lugar eran espeluznantes, pero Andrés trató de ignorar el pánico que comenzaba a apoderarse de él. Caminó hacia la puerta, sus pasos resonando en el silencio sepulcral, y el polvo se levantó como si el lugar mismo estuviera vivo. Una vez dentro, las sombras danzaban a su alrededor. Voces vagas flotaban en el aire, murmullos apenas audibles que parecían advertirlo. No te acerques, no te quedes. Las palabras resonaban en su mente, recordándole las antiguas historias de aquellos que cayeron por su ambición, como el gran Julio César, cuyas decisiones cruentas habían dejado huellas de sangre en la historia. A medida que se adentraba en la oscuridad del edificio, la presión crecía, y la sensación de que alguien o algo lo observaba se volvía insoportable. En medio de su inquietud, encontró una habitación sellada con un candado oxidado. Algo en su interior le decía que debía abrirla. Al romper el candado, un viejo diario se reveló. Sus manos temblaban mientras hojeaba las páginas, descubriendo los secretos oscuros de un culto ansioso por la influencia. El horror creció cuando leyó el nombre de su jefe, un hombre que siempre había respetado. El mismo que había elogiado su trabajo, era descendiente de aquellos que habían buscado poder a cualquier precio. La paranoia lo envolvía. Sentía que el aire se volvía denso, cada paso era un eco de condena. La salida se desdibujaba, las puertas se cerraban tras él, y la sensación de being watched se intensificaba. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó en la penumbra, un lamento que pareció traspasar su alma. Tenía que decidir, luchar por su vida o convertirse en otro sacrificio olvidado en aquellas paredes malditas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Aferrado a su respiración entrecortada, Andrés supo que no podía quedarse ahí. Las sombras acortaban distancias y la noche parecía tragarse su esperanza. El tiempo apremiaba. Tenía que escapar, revelar la verdad sobre su jefe antes de que la ambición oscura de esos antiguos ecos consumiera también a su familia. ¿Logrará salir del laberinto de pesadillas y enfrentar las sombras del pasado, o será devorado por el destino que otros habían elegido antes que él? Andrés dio un paso hacia atrás, el diario en su mano y el miedo apretándole el pecho como un puño. El grito resonó nuevamente, esta vez más cerca, un eco que le heló la sangre. Con cada latido, la desesperación crecía, sabía que no le quedaba tiempo. Sus ojos se movían frenéticos por la habitación, buscando una vía de escape, pero la oscuridad se sentía como un manto opresivo, cubriéndolo y asfixiándolo.
Las páginas del diario se agitaban por un viento helado que no podía sentir, susurros de antiguos rituales y sacrificios llenaban su mente. Sacrificio, sangre, las palabras se repetían, creando un mantra de horror. Andrés intentó centrar sus pensamientos, su familia, su madre, su promesa de cuidar de ellos. Debía salir de ese lugar, sin importar el costo. Un crujido a su derecha lo hizo sobresaltarse. La puerta por la que había entrado se cerró violentamente, como si algo más allá quisiera atraparlo. Corrió hacia la única ventana, pero estaba sellada con tablones destrozados que parecían burlarse de su desesperación. La opresión del lugar se intensificaba, y sentía que algo oscuro respiraba en su nuca. Un sudor frío le corría por la espalda mientras el pánico se adueñaba de su mente. Entonces, un brillo familiar brilló a través de la negrura, su teléfono. Recordó que tenía la aplicación de su trabajo abierta. Podía llamar para pedir ayuda, pero ¿quién lo rescataría de allí? ¿Acaso su jefe lo buscaría? La tremenda duda lo hizo titubear, pero un nuevo grito lo sacó de su parálisis. Era un grito desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo una agonía inimaginable. La compasión luchaba contra su instinto de huir. Con manos temblorosas, se acercó a la última página del diario, que parecía tener una mancha de tinta roja que no había notado antes. Allí, un nombre se destacó, María. El mismo nombre que había escuchado de su jefe en algún momento, sin prestarle atención. Cada letra parecía chisporrotear sugiriendo un vínculo siniestro, una conexión entre el culto y su propia familia. La cólera lo invadió. No puedo permitir que esto continúe, susurró, aunque todo su ser le decía que huir era lo más inteligente. Pero no podía dejar que su madre llegara a ser el objetivo. Así que, llenándose de valentía, decidió no solo escapar, sino también buscar respuestas. Se volvió hacia la puerta que en su mente había puesto 2 pasos atrás, aún atemorizado, pero decidido. Con sus primeras palabras llenas de desafiante terror, gritó al abismo del silencio: «Si hay alguien aquí, muéstrate». Un sonido metálico resonó y todas las luces titilaron, dejando solo un parpadeante resplandor en el pasillo. La figura de una mujer emergió de entre las sombras, su rostro familiar, pero distorsionado por un aire de agonía. «Andrés, ven, necesito ayudarte», dijo, su voz un eco desgastado. Era María, pero el terror en su mirada no era de este mundo. El corazón de Andrés se detuvo un instante al reconocer el peligro que le aguardaba. «No», gritó, retrocediendo. Pero el terror ya estaba allí, no solo del exterior, sino también en su propio hogar. Era un juego macabro, una red tejida de oscuridad, y él había picado el anzuelo. La figura avanzaba lentamente, tendiendo una mano como si quisiera atraparlo. Andrés sabía que cualquier decisión podría ser fatal. La oscuridad lo llamaba, y ya no había vuelta atrás. ¿Lograría enfrentarse a este espectro de su pasado o sucumbiría ante el horror? Con el alma acelerada y la mente nublada, se preparó para lo peor, esperando que sus peores pesadillas no fueran más reales que el terror que ahora lo rodeaba. El destino se apretaba como una serpiente, y el tiempo se agotaba. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué legado de ambición y sacrificio estaba a punto de desatar? Andrés sintió que el aire se volvía denso, como si la temperatura en la habitación descendiera a niveles gélidos. La figura de María avanzaba, casi flotando, con ojos que parecían pozos de desesperación y locura. Cada paso que daba resonaba en el vacío, amplificando el eco de su sufrimiento. No era solo su aliento el que se podía sentir, era el terror que emanaba de ella, un miedo palpable que lo atrapaba en su telaraña de horror. «¿Qué te hicieron?», logró articular Andrés, con la voz entrecortada. La imagen que él recordaba de María, dulce y sonriente, se desvanecía rápidamente, reemplazada por la visión de una mujer desgarrada por el dolor y la pérdida. La pregunta colgó en el aire como un susurro en una noche oscura. «Ellos me tienen, Andrés, ven». Su voz se desvanecía en un murmullo, como un eco de un pasado distante, pero había algo más que advertir en su mirada. Había una advertencia, un aviso que encendía una chispa de instinto de supervivencia en él. Debía salirse de allí. Con cada parpadeo, la figura parecía distorsionarse más, y con ella el resto de la habitación. Las sombras se agolpaban en las esquinas, danzando con vida propia, alimentándose del miedo que emanaba de Andrés. De repente, se escuchó un sonido que cortó el aire como un cuchillo, un crujido que provenía del suelo, como si el mismo lugar se retorcía y gemía bajo la presión de lo que se había desatado. Él retrocedió, resignándose a lo inevitable,
cuando en un instante fulgurante recordó el diario. La tinta roja sobre María, el sacrificio que podía implicar. ¿Era ella el sacrificio, o buscaría algo más de él? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, aunque sabía que lo que estaba a punto de escuchar temblaba bajo el peso de una fatalidad oscura. La figura se detuvo, la mano extendida temblaba, y por un momento, la oscuridad pareció suspenderse. Tú lo sabes. Eres parte de esto, Andrés, tu madre, nuestra familia, el legado. Necesitamos tu sangre. Su voz era una mezcla de súplica y condena. Andrés sintió que su mundo se tambaleaba. El tiempo parecía detenerse al igual que los latidos en su pecho. Salir, sí, debe salir. No podía dejar que lo atraparan en la red en la que había caído María. Pero, ¿y su madre? Tan solo la idea de que pudiera estar en peligro hizo que su conciencia se retorciera, luchando entre la urgencia de escapar y la necesidad de ayudarlas a ambas. El sonido de rasguños en la pared provocó que su piel se erizara. No estaba solo y, justo cuando la figura de María parecía disolverse en una sombra más oscura, una nueva presencia se hizo evidente detrás de él. Un grupo de figuras encapuchadas emergieron del abismo, sus rostros ocultos, pero sus intenciones eran claras. Aquellos eran los que habían manipulado su destino. No. Andrés buscó un rincón, una salida. Cada impulso en su cuerpo le decía que el único camino era hacia atrás, pero el camino estaba sellado. ¿Qué quieren de mí?, gritó, la desesperación electrificando su voz. Tu sangre, joven. Tu sacrificio es la clave. Solo así podremos restaurar lo que se ha perdido, respondieron al unísono, sus voces unísonas resonando como un coro de pesadilla. El miedo lo atravesó como un cuchillo. Con el corazón palpitante, Andrés se dio cuenta de que su única opción era enfrentarlos. No dejaré que hagan esto. No dejaré que se lleven a mi madre, gritó con el último aliento de coraje que le quedaba. De repente, un grito desgarrador erizó el aire. Era su madre, del otro lado, distante pero clara. La realidad se tornó borrosa, y el terror se convirtió en una tormenta que lo arrastraba. La última vez que la escuchó, la escena se distorsionó ante sus ojos. Andrés. Su voz resonaba como un eco en la oscuridad, y en ese momento, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría salvarla antes de que fuera demasiado tarde? ¿Qué harás, Andrés?, se preguntó su mente, pero las sombras ya lo estaban envolviendo. Y entonces, todo se oscureció. Andrés no sabía cuánto tiempo había pasado en la oscuridad. Todo a su alrededor se sentía como un laberinto de pesadillas entrelazadas. La fría bruma había opacado su visión, y un vacío resquebrajaba su mente, aunque su corazón aún retumbaba con el eco de la voz de su madre. ¿Dónde estaba? ¿Qué le habían hecho a ella? Pronto, una luz tenue emergió, como si las sombras que lo habían atrapado empezaran a disiparse. Se encontró en una sala más amplia, de paredes húmedas y desnudas, donde el aire olía a moho y podredumbre. En el centro, una mesa, de aspecto antiguo, estaba cubierta con objetos que parecían antiguos, reliquias de un tiempo que Andrés ni podía imaginar. Un reloj de arena se detuvo, polvo cayendo como ceniza, y le dio la sensación de que cada segundo perdido era una eternidad. Andrés. Su nombre sonó con fuerza en ese lugar, reverberando y llenando cada rincón. Era la voz de María, y el pánico se instaló en su pecho. Estoy aquí, gritó, decidido a encontrarla, a rescatarla. Dio un paso hacia adelante, pero el eco de su llamada fue devorado por la oscuridad que lo estaba devorando. De repente, una figura apareció ante él, emergiendo de la bruma como un espectro. Era un anciano, su rostro surcado por surcos profundos que parecían formar un mapa de sufrimiento. Sus ojos eran dos carbones encendidos que parecían observarlo con más ángulo del que Andrés podría soportar. A su alrededor flotaban símbolos extraños, columnas de energía que chisporroteaban como si tuvieran vida propia. ¿Tú quién eres?, preguntó Andrés, su voz titubeante. Yo soy el guardián de este legado, respondió el anciano, y su voz resonó como el crujir de huesos viejos. Has llegado a un cruce, joven. Un camino oscuro, donde las decisiones que tomes te llevarán al abismo o a la salvación. Andrés sintió que el sudor se deslizaba por su frente. ¿Necesito ayudar a mi madre? ¿Dónde está María? Ella es parte de algo mayor y tú también. La sangre que te corre por las venas es la llave para liberar o encadenar a los que procedieron antes que tú, explicó, con una sonrisa que carecía de calidez. Pero ten cuidado,
Cada paso que des podría traer a la última sombra. Aquellos que buscan el poder a través del sacrificio. Una sombra se deslizó por el suelo, dibujando formas grotescas con movimientos serpenteantes. Andrés dio un paso atrás, el pánico creciendo. ¿Qué debo hacer? Debes decidir. Hay quienes te han deseado olvidado, otros que te reclaman por tu linaje. Solo elige sabiamente y, sobre todo, no pierdas tu humanidad, dijo el anciano, mientras su forma comenzaba a desvanecerse. Andrés sintió que su mente se aceleraba. ¿Significaba esto que había una manera de salvar a su madre, o había una trampa detrás de todo? Las visiones del grupo encapuchado regresaban a su mente, sus palabras aún resonando como un eco ominoso: tu sacrificio es la clave. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que debía regresar al lugar donde había escuchado la voz de su madre. No podía dejar que el miedo lo dominara, la oscuridad no podría retenerlo más. Avanzó con determinación, cada paso un acto de resistencia contra el terror. Pero, justo cuando creía que podía salir, un grito desgarrador retumbó a su alrededor como un trueno. Era un lamento que condensaba todo el sufrimiento que había presenciado. No podía ser. María, gritó, mientras la oscuridad se expandía, tragándose su voz. De repente, la figura de la mujer apareció nuevamente, más amenazante que antes. Su rostro distorsionado mostró un dolor que hurgaba en el alma de Andrés. No podemos escapar, Andrés. El pasado vuelve a por ti, y ahora, más que antes, ellos están aquí. Y mientras la oscuridad se hacía más densa, Andrés comprendió que el verdadero horror aún estaba por comenzar. ¿Podría enfrentar no solo las sombras, sino también su propio legado? Las sombras se apretaron a su alrededor, y su futuro era incierto. ¿Qué ocurriría cuando la luz finalmente desapareciera? Una angustia estaba a punto de revelarse. Andrés sintió como el aire se espesaba, apretando su pecho. La aparición de María lo desbordó de miedo y una desesperación punzante. A cada instante, el ecosistema de sombras se tornaba más opresivo, y el lamento que había resonado seguía vibrando en sus oídos, como un mantra malévolo. No, 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 repetía en un susurro desesperado, tratando de convencerse de que había un camino de escape. La figura de María se acercó más, sus ojos heridos reflejaban un dolor profundo, un sufrimiento que parecía atravesar el umbral de su propia realidad. Regresa, Andrés. No puedes enfrentar lo que te persigue, susurró ella, su voz se desvanecía como humo. La ilusión de poder ayudarla se estaba desmoronando, y un nuevo terror le invadió. Sin embargo, él no podía rendirse. Te voy a salvar, gritó, intentando que su determinación empujara contra el terror que lo rodeaba. Pero las sombras reían, un sonido gutural que reverberaba en el frío suelo de piedra. De repente, un susurro escalofriante surgió entre las sombras. Tu madre fue traicionada, así como tú lo serás. Andrés se detuvo en seco, paralizado por esa simple oración. Las palabras eran un veneno, chispa que encendía sus peores miedos. Los ecos de risas y susurros crecieron a su alrededor, clamando su nombre. Andrés resonaban, cada uno un tentáculo de terror que intentaba aferrarse a su voluntad. Él cerró los ojos, intentando aferrarse a la imagen de su madre. Cuando los abrió nuevamente, las sombras habían cambiado de forma, retorciéndose con violencia. Un nuevo espectro se erguía ante él, con la imagen de un hombre con una capucha negra, su rostro oculto, pero un aura de poder emanaba de él. Has sido llamado, dijo la figura, cada palabra era un puñetazo en el pecho, y tus decisiones dictarán el destino de aquellos que amabas. Andrés sintió que el aire se le escapaba. ¿Quién eres?, preguntó, aunque sabía que las respuestas no traerían paz a su alma. Soy el último de los que conocieron la verdad. La verdad de lo que eres y de lo que debes decidir, dijo el hombre con calma aterradora. ¿Qué verdad? Andrés apenas podía formular las palabras, su mente estaba cayendo en un pozo, en un abismo que parecía no tener fondo. Tu madre fue parte de un círculo antiguo, un linaje que busca desterrar a las sombras. Pero han caído en la perdición. Y tú eres la única esperanza o el último sacrificio. Las palabras retumbaron como un martillo entre sus pensamientos. La idea de que su madre hubiera estado en un círculo así era aterradora. Algo le decía que la lucha no era solo suya, era algo más grande, un legado que no había elegido. No pienso ser parte de eso, gritó, pero su voz fue tragada por el eco de la habitación. Sintió como si la locura empezara a hacer mella en su mente, un giro oscuro que prometía engullirlo. Piensa bien, Andrés.
La oscuridad que temes puede ser tu salvación, le advirtió el hombre, el destello de una sonrisa cruzó su rostro, apenas visible en la penumbra. Solo debes entregarte a ella cuando llegue el momento. Un estremecimiento recorrió la columna de Andrés, su instinto le decía que debía irse, huir de ese lugar cargado de enigma y maldad. Pero no podía dejar a su madre en esa prisión de dolor. Entonces, en un instante, la sala pareció temblar y las sombras se agitaron con furia. «Decídete», gritaron las voces, resonando como un coro de condenados. El aire se volvió más denso, súbitamente el tiempo parecía ralentizarse. Andrés sintió como el frío de la bruma lo invadía, las formas alrededor de él se retorcían, como si el lugar mismo quisiera clausurarlo en su eterna oscuridad. Debía actuar, pero ¿cómo enfrentar lo desconocido? Solo entonces, una visión de su madre, real y sonriente, se proyectó como un recuerdo nítido. El lamento resonó nuevamente, esta vez más fuerte, más desgarrador. «Elige, Andrés. Elige o será demasiado tarde». La presión creció a su alrededor, y mientras la oscuridad se intensificaba, oyó susurros que prometían respuestas. Un camino se extendía ante él, y la única pregunta que quedaba era, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar para salvar a María? Las sombras comenzaron a cerrarse y el futuro se tornaba incierto, colmado de secretos oscuros. ¿Encontraría la forma de salvarla antes de que todo se desmoronara? ¿O caería en el abismo que lo llamaba con susurros engañosos? La elección se acercaba, y con ello, el verdadero horror comenzaba a desplegarse ante su alma. Andrés sintió que su corazón latía con fuerza, un tamboreo desesperado que resonaba en sus oídos. Las sombras se abalanzaban sobre él, cubriendo cada rincón de la sala con una oscuridad que parecía cobrar vida. Su mente giraba como un torbellino, debía tomar una decisión, pero cualquier opción era una trampa mortal. «Elige», murmuraron las voces nuevamente, cada eco más demandante que el anterior. Como si su vida dependiera de ello, lanzó una mirada hacia María. Error. El sufrimiento en sus ojos lo atravesó como un puñal. Las sombras se murmuraban entre sí, burbujeando con una anticipación palpable. Andrés apretó los dientes con fuerza. «No puedo dejarte aquí», gritó, su voz resonó en la penumbra, pero la figura encapuchada se acercó, su presencia emanando una calma inquietante. «Te he advertido», dijo el hombre, su voz era profunda y clara. «Lo que está en juego es más grande que un amor perdido. Tu madre sabía el precio de luchar contra la oscuridad. ¿Estás preparado para cargar con su legado?» Andrés sintió una ola de desesperación golpearlo. El miedo a lo desconocido lo paralizaba, pero el amor por su madre encendía una chispa de valentía. «No tengo miedo», dijo, aunque la verdad era lo opuesto. Un sudor frío recorría su frente, y los susurros se convertían en risa burlona. «¿Te atreverías a desechar la única esperanza que queda?», dijo el espectro, su presencia parecía aplastante. «La oscuridad te ofrece poder. Te ofrece redención. ¿Lo has sentido, no es así? Esa fuerza dormida dentro de ti, latente y buscando salir». Andrés sintió un hormigueo recorrer su cuerpo. Era verdad. Desde que había entrado en ese lugar, una energía oscura parecía llamarlo, una lucha interna crecía en su interior, un tira y afloja entre lo que era y lo que podría ser. «No. No voy a», como murmuró, temblando ante la tentación. La imagen de su madre sonriendo volvió a su mente, cada vez más borrosa, cada vez más lejana. «No puedes jugar conmigo», dijo, su voz sonaba más como un ruego. Lo siguiente ocurrió tan rápido que todo se volvió confuso. Las sombras se arremolinaron, y el espectro levantó una mano, como si controlara todo a su alrededor. La sala tembló, y una grieta comenzó a formarse en el suelo, como un abismo que lo invitaba a caer. «Andrés». La voz de María resonó entre el caos. «No permitas que te atrapen». Con esas palabras, una oleada de claridad lo invadió, iluminando su mente como un faro en la tormenta. ¿Era posible que existiera alguna manera de salvarla sin ceder al oscuro poder que le ofrecían? Las sombras comenzaron a encogerse, como si temieran su determinación. «Recuerda, solo tú decides», susurraron, cada palabra denotando una amenaza. La sala se destrozaba a su alrededor, la grieta se ampliaba, y en medio del destello de la oscuridad, Andrés comprendió que no podía retroceder. Golpeado por el peso de su elección, alzó la voz con determinación. «No me rendiré. Lucharé con o sin tu maldad». A medida que las sombras se acentuaban, un estallido de luz surgió de su pecho. Contrario a lo que esperaban,
no se orilló hacia la oscuridad, sino que levantó la mano, desafiando al espectro. La sala estalló en caos, luces parpadeantes y oscuros alaridos llenaron el aire, llevándose consigo cualquier tipo de equilibrio. En ese segundo, mientras todo se tambaleaba bajo sus pies, vio un destello en la grieta, una forma familiar, casi tangible, pero demasiado lejos. María, gritó, extendiendo su mano hacia su madre. La imagen destellaba con el mismo amor y dolor que había visto antes, pero ahora había un brillo de esperanza. Andrés. La voz, ahora un eco hermoso entre el caos, fue suficiente para que el abismo pareciera temblar. Pero la pregunta aún resonaba en su mente, ¿podría su amor romper las cadenas de la oscuridad? La luz lo envolvió en un abrazo cálido mientras el abismo intentaba tragárselo. Elige tu destino, resonó en su mente mientras caía, hacia la luz o hacia la abominación. Su corazón latía con desesperación y finalmente se dio cuenta de la verdad que nunca había querido aceptar. ¿Qué sería más doloroso, perder su alma o perder a María una vez más? Con un último susurro lleno de valentía, Andrés gritó, «Te salvaré, madre». Y justo antes de que todo oscureciera por completo, una mujer aparecía entre las sombras, su rostro marcado por las cicatrices de una batalla perdida, y parecía sonreír con el aliento de un secreto revelador. El verdadero sacrificio puede que no sea lo que piensas. El instante se congeló justo antes del colapso total. La elección estaba hecha, pero su eco dejaría un rastro de horror. ¿Estaría preparado para lo que vendría ahora que la oscuridad lo seguía a ambos? Andrés se encontró en un vacío, un limbo donde las sombras parecían danzar y el susurro de la figura encapuchada retumbaba en su cabeza como un mantra. El verdadero sacrificio, repetía. En su mente, la imagen de su madre se cruzaba continuamente con la de María, cada rostro representando la luz y la oscuridad de su existencia. Todo giraba a su alrededor, y él no sabía si estaba vivo o muerto. De repente, un grito penetrante rompió el silencio ensordecedor. Andrés, despierta. Era la voz de María. Pero la angustia en su tono provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. Se sintió como un peón atrapado en un juego macabro. Las sombras se abalanzaron, más agresivas, como si estuvieran decididas a devorarlo. Forzó su cuerpo a moverse. A cada paso, se sentía más arrastrado a la oscuridad, como si el suelo a sus pies intentara succionar su ser. No puedo caer. No puedo dejar que esto gane. Los recuerdos de su madre, sus dulces sonrisas y sabias palabras, retumbaron en su mente. A través de la neblina de sombras, logró vislumbrar a María, quien yacía en el suelo, atrapada por un halo de oscuridad que parecía consumirla. María, gritó, el eco de su voz resonó a lo largo y ancho del abismo. Se lanzó hacia ella, pero directamente ante sus ojos, el espectro se interpuso, su figura diluyéndose en la penumbra. La voz posterior era una mezcla de risa y desprecio. Todo final tiene un precio, Andrés. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Las sombras a su alrededor parecían estrecharse, lo oprimían, y la desesperación comenzaba a tomar un lugar en su pecho. De repente, una tormenta emocional lo invadió, el amor, la rabia, y el miedo luchaban por el control. Entonces, como un volcán a punto de estallar, la luz que había descubierto en su interior comenzó a alzarse nuevamente. No elijo esto. No lo haré, gritó, girando hacia el espectro. Las llamas de su propio ser ardían en sus venas, estallando en ondas de claridad que comenzaron a marchar contra la oscuridad. Las sombras retrocedieron, como si se quemaran ante su luz. Mientras la sala temblaba, el eco de las palabras del espectro se convirtieron en un rugido ensordecedor. Tus elecciones marcan destinos, pero las decisiones arrastran consecuencias. No me importa lo que digas. Andrés estaba ya al borde, una fuerza impulsándolo hacia adelante. Con un movimiento decidido, extendió sus manos y canalizó su energía. La luz se convirtió en un rayo, se proyectó hacia María, y el halo de oscuridad que la envolvía comenzó a disiparse. De pronto, la sala se llenó de un crujido ensordecedor, como si el mismo espacio estuviera desgarrándose. Andrés sintió que la grieta en el suelo devoraba la luz. «Mamá, dame la fuerza», gritó, la imagen de su madre llenando su mente con un amor incondicional que lo rodeaba como un manto protector. Las sombras comenzaron a convulsionarse. «No puedes escapar de tu destino», vociferaron, pero su voz se desvanecía mientras la luz lo rodeaba. En un instante decisivo, un estallido de energía resonó. Andrés sintió que la sala empezaba a fragmentarse, las sombras gritaron en un torbellino de furia mientras la luz se intensificaba.
María, en su forma espectral, alzó la mano mientras una risa angelical coreaba en el aire cerrado. El sacrificio también puede traer redención, Andrés. Pero en medio de la calidez que emanaba, un segundo más tarde, los gritos de la oscuridad se tornaron en súplicas. La figura encapuchada ya no era simplemente un espectro, era un titán que luchaba por mantenerse. Esto no ha terminado, retumbó, antes de ser consumido por la luz, un destello que llenó todo a su alrededor. Sin embargo, en ese momento de victoria ilusoria, una sombra más profunda emergió de la oscuridad que parecía seguirlo, abrazándolo con tentáculos invisibles. Un susurro helado alcanzó su oído, pero ¿qué pasará cuando la luz se apague de nuevo? El eco de la advertencia resonó en su mente mientras la realidad giraba y se desvanecía una vez más. ¿Realmente había ganado, o había desatado algo aún peor? El terror se apoderó de él mientras se daba cuenta de que tal vez su lucha había solo comenzado. Andrés se encontró de nuevo en la oscuridad, una oscuridad que ahora se sentía más viva, más inminente. Respiraba pesadamente, sus pulmones llenos de un aire frío que apenas podía calmar su creciente ansiedad. La victoria, que había sentido instantes antes, se desvanecía como el humo entre sus dedos. Cada latido de su corazón resonaba en un eco metálico, recordándole que el sacrificio había solo despertado algo que yacía dormido. La figura encapuchada no había desaparecido. Ahora, estaba más presente que nunca. Sus ojos, dos vacíos sin fondo, le observaban desde las sombras. «Creías que la luz te salvaría», murmuró la entidad, su voz un susurro que parecía arrastrar consigo el peso de un mundo moribundo. Andrés intentó dar un paso atrás, pero el suelo temblante se había vuelto frío y resbaladizo, atrayéndolo hacia su centro como si deseara tragarlo entero. «María, ¿dónde estás?», susurró, la desesperación comenzando a infiltrarse en sus venas. La sala, antes vibrante con su luz, ahora era un laberinto de sombras retorcidas. La risa del espectro se mezclaba con sus pensamientos, como un eco burlón que rompía su voluntad. «No es la luz lo que te salvará, Andrés. Es el verdadero sacrificio lo que te permitirá salir de aquí». Los recuerdos de su madre volvieron a invadir su mente, fuertes y claros, como un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, la imagen de María se desdibujaba, reemplazada por visiones aterradoras, un mar de sombras tragándose a quienes amaba. «No dejaré que te lleve», gritó, y una chispa de luz brotó de su interior, luchando con la oscuridad que lo rodeaba. La figura encapuchada se movió, acercándose. «No puedes escapar de tu destino, es el precio que debes pagar por intentar cambiarlo». Las sombras comenzaron a elevarse, envolviéndolo. Sentía sus tentáculos fríos rasguñar su piel, aferrándose a sus brazos y piernas. Andrés sentía que la desesperación se convertía en pánico. «Si me atrapas, jamás verás la luz». La fuerza de su voz sorprendió hasta sus propios oídos. Con un grito desgarrador, forzó toda la luz que había acumulado, su pecho ardía como un volcán. El resplandor estalló en un haz brillante, disparándose hacia la figura oscura. La luz se encontró con las sombras y se produjo una explosión que casi lo lanzó al suelo. Las sombras retrocedieron, pero no lo suficiente. «Este juego no ha hecho más que comenzar», retardó la voz, ahora más lejana pero aún llena de amenaza. «¿Qué harás cuando la luz se apague en tu corazón?». Andrés se sintió caer, no bajo el peso del terror, sino bajo el peso de la ansiedad. Al abrir los ojos, se encontró una vez más en el vacío de sombras. Pero esta vez, algo había cambiado. La sala era remota, como un cubo en el espacio, lleno de ecos de sus propios miedos. De repente, unas risas distantes resonaron. «¿Acaso no sientes que ya no eres solo un peón? Has sido elegido». El eco se desvaneció, dejando un vacío aún más profundo. La risa resonaba en su mente, y Andrés comprendió que había desatado algo que no podría controlar. Sintió que la energía de su madre aún envuelta, dándole fuerza. Pero ahora, cuestionaba todo, incluso su propia voluntad. ¿Él era el elegido o el verdadero sacrificio era entregarse a la oscuridad? Las risas se tornaron en gritos. Las sombras empezaron a moverse, formando figuras que parecían compartir su dolor, alimentándose de su miedo. El terror lo ahogaba, como si estuviese siendo absorbido por una boca sin fin. «Andrés», el susurro helado volvió, «la elección está en tus manos, ¿te atreverás a elegir lo imposible?». Y con esa pregunta pendiendo en el aire, la sala comenzó a cerrarse como un pulpo que asfixiaba a su presa. Andrés supo que su lucha no había hecho más que comenzar.
La lucha definitiva no era solo por él, sino por todos aquellos que había amado. Y la duda, esa sombra persistente, seguía acechando su mente. ¿Podría realmente enfrentarse a lo desconocido y salir ileso? Mientras las sombras elongaban sus garras. Una risa lejana resonó como un eco del pasado, el verdadero sacrificio está por llegar. Andrés sintió como el aire se hacía cada vez más denso, cargado de un miedo casi tangible. La sala, ahora un claustrofóbico cubo negro, amenazaba con cerrarse sobre él. Esa risita burlona continuaba resonando, multiplicándose en ecos que llegaban desde todos los rincones, cada vez más cerca. ¿Te atreverás a elegir lo imposible? La voz susurrante persistía, como un veneno que se infiltraba en sus pensamientos. Sintió su corazón martillar en su pecho, mientras las sombras danzaban a su alrededor, deleitándose con su angustia. «Basta», gritó, agarrándose a la última chispa de valentía que le quedaba. Las sombras vacilaron un instante, y en ese rápido segundo de indecisión, un rayo de luz pareció fisurar la oscuridad. ¿A qué luces espurias te aferra, Andrés? La figura encapuchada se acercó más, su rostro un vacío que devoraba todo tipo de luz. Un temblor recorrió su cuerpo, y se dio cuenta de que no solo su mente estaba en peligro, toda su existencia se encontraba sometida a un juicio sombrío. «¿Tu madre te habría hecho esto?», preguntó la voz, que se convirtió repentinamente en una mezcla del dulce eco de su voz familiar y un susurro que incluso el horror de su mente no podía descifrar. Él sintió su corazón latir más rápido, un golpe de dolor ante esa mención. María y su madre estaban perdidas en su mente, su destino entrelazado con su propia lucha. Las sombras se retorcieron en una danza macabra, creando figuras que parecían atraparlo en sus recuerdos. Imágenes nítidas de momentos felices se mezclaban con visiones de sufrimiento, envolviéndolo en un manto de desesperanza. «Esto no es solo tu carga, Andrés. Es la culpa que llevas. ¿Cómo puedes salvar a otros si ni siquiera te has salvado a ti mismo?» Andrés se llevó las manos a la cabeza, tratando de acallar esos gritos, pero eran implacables. Sus frentes palpitaban como si los propios latidos quisieran escapar de su prisión. Sin embargo, su voluntad no se rendiría. La luz de su madre brillaba aún en sus recuerdos, y a pesar de la tormenta de dudas, decidió aferrarse a ello. «Soy más que esto. No me dejaré consumir», afirmó con fuerza, empujando su pecho hacia adelante, como si al hacerlo pudiera desplazar las sombras que lo tragaban. Con un último esfuerzo, encendió cada fragmento de luz que aún poblaba su ser, creando una esfera brillante a su alrededor. El impacto era palpable, sintió la energía vibrar, mientras las sombras retrocedían, gritando en un idioma que no comprendía. La figura encapuchada gritó, y por un momento, la sala tembló. «No permitas que la luz te ciegue. Has despertado algo que ni siquiera entiendes, un sacrificio está por llegar». Las paredes empezaron a crujir, desmoronándose a su alrededor. La luz se expandía, creando grietas en la oscuridad, pero la voz continuaba resonando en su mente, haciéndolo dudar. «¿Qué sucederá cuando la luz se apague en tu corazón?», repetía como un mantra diabólico. Las sombras se retorcieron, como si debatieran entre rendirse o atacar de nuevo. El corazón de Andrés latía aterradoramente, temblando entre la esperanza y la culpa. «Dame una pista, ¿cómo puedo salvarlos?». «Dímelo», clamó, sintiendo que el tiempo se le escapaba. En respuesta, una risa resonó, transformándose en un grito desgarrador que desgarró la realidad a su alrededor. Las sombras empezaron a tomar forma, volviéndose concretas, reflejando su peor miedo. Figuras familiares flotaban en un abismo de oscuridad, mirándolo con ojos vacíos. Andrés comprendió que no había escapatoria. Las sombras eran también sus decisiones, ecos de un pasado que insistía en volver. ¿Sería capaz de enfrentarlas y salir ileso? ¿O su sacrificio sería el coste de una luz efímera? Mientras la oscuridad se precipitaba hacia él, una pregunta deslumbrante brilló en su mente: ¿estaba realmente listo para enfrentarse a su verdad más oscura? La sala se cerraba y Andrés se aferró a lo último que le quedaba, dispuesto a descubrir qué significaba realmente el sacrificio, al mismo tiempo que un aullido estremecedor retumbaba en su oído, provocando que su cuerpo temblara. La elección estaba en sus manos, pero el tiempo se acababa. Andrés se encontraba en un tumulto emocional, una tormenta de sombras que arremetían contra su voluntad. Cada rayo de luz que antes había creado palidecía ante la concentración maligna que lo rodeaba, como una serpiente apretando su presa. Consciente de que no podía permitir que su miedo se apoderara de él, un fuego comenzó a arder en su interior.
Era el amor por su madre y por María, el grito desesperado que resonaba en su corazón: no voy a dejar que esto gane. Las sombras se agolpaban, retorciéndose por cada rincón, y sus murmullos se convertían en un susurro ensordecedor que clamaba por su rendición. Eres solo un peón en este juego, Andrés, resonó la figura encapuchada, la sombra de su voz un eco temido. No subestimes el poder del sacrificio. El miedo se convertía en rabia, no iba a ser solo una víctima. Enfocó toda su energía, una luz clamorosa surgió desde su interior, iluminando la oscuridad que lo rodeaba. Te desafío. Gritó, su voz resonando en la penumbra, impulsando hacia afuera su voluntad. Como una ola de sol radiante, la luz estalló, empujando a las sombras hacia atrás mientras desataba un brillo que parecía partir la oscuridad en dos. De repente, un grito desgarrador interrumpió la marea de batalla. Era la voz de su madre, resonante y angustiada. Andrés. Ayúdame. El eco de su llamada llenó la sala y en ese instante, su determinación se afianzó aún más. No te dejaré. Firmó, sintiendo la conexión férrea que lo unía con ella, conectando sus destinos. Con cada pulsar de su corazón, la luz crecía, iluminando cada rincón de la sala, y de repente, lo que parecía un abismo comenzó a mostrar caminos nuevos. Luz y oscuridad no pueden coexistir. Afirmó, mientras lanzaba su energía. Las sombras retrocedieron, el agudo sonido del crujido del vacío resonando, mientras la figura encapuchada gritaba de furia, intentando mantener su control. Esto no termina aquí. Pero Andrés ya no se dejaba intimidar. No estoy aquí para preservar un legado maligno ni seguir un destino que no elegí, dijo, enfrentando con fuerza a la oscuridad y el pasado. Voy a luchar por mis seres queridos. Entonces, todo cambió de nuevo. Al dispararse en un torbellino de energía, vio en una visión fugaz a su madre y a María, entrelazadas como flores enredadas. Las imágenes se mezclaban con destellos de luz, y en el centro del caos, encontró lo que necesitaba. El verdadero sacrificio no era entregarse, sino entregar amor, proteger. Te voy a salvar, mamá, te prometo, gritó, mientras una ola de luz se expandía desde su corazón, contaminando las sombras presentes. Nunca caeré en tu oscuridad. Un grito ensordecedor resonó en el aire, un sonido que parecía venir desde lo más profundo de la existencia oscura, como si todo lo que conocía y amaba estuviera en juego. Con un último aliento, se lanzó hacia adelante, atravesando la oscuridad como un haz de luz, buscando romper las cadenas del pasado. Se sintió caer, pero en lugar de enfrentar el dolor de la huida, sintió una calidez, una conexión. Finalmente comprendió que la oscuridad podía ser desvanecida por el amor, el sacrificio auténtico de un corazón que se negaba a renunciar. Las sombras chillaban a su alrededor, pero su luz se intensificó. En un instante eterno, iluminó la sala, borrando la figura oscura, y crujidos como el fin de una tormenta retumbaron. Un silencio absoluto le dio la bienvenida, y Andrés quedó en medio de un vacío iluminado, aún con ecos de su voz resonando en su mente. Por fin, cuando miró alrededor, se dio cuenta de que ni María ni su madre estaban presentes. Todo está perdido, pensó, sintiendo un nudo en la garganta. Pero, tan pronto como la tristeza se apoderó de él, una luz rompió a través de la penumbra, delineando dos siluetas familiares. Andrés. Las voces llenas de amor lo envolvieron, y corrió hacia ellas. Era su madre, con su sonrisa serena, la figura que él siempre había necesitado. Y María, con los ojos brillantes, llenos de fuerza. Ahora sabemos la verdad, hijo, dijo su madre, su voz suave. La oscuridad puede ser vencida, no por el miedo, sino por nuestra unión. Fuerte en su espíritu, el amor que habían compartido, reafirmó su voluntad. No volveré a olvidar quién soy, prometió, con su voz llena de resoluciones. Las sombras se evaporaron a medida que la luz aumentaba, su esencia ahora un rincón profundo de su cerebro, y la calidez abrazó a todos. Ya no eran solo recuerdos sus vidas, eran un legado que decidieron compartir y mantener vivo. Ahora tenemos una nueva vida que proteger, dijo Andrés, una sonrisa brillando en su rostro. Habían ganado. Dejando atrás el oscuro hospital que había sido su temido laberinto, el trío salió entrelazado, decididos a enfrentar el futuro. No importa lo que venga. Juntos, siempre seremos más fuertes. Esa noche oscura, pasó a ser una luz, iluminando el camino hacia un nuevo comienzo. Y así, Andrés finalmente comprendió que el verdadero sacrificio era luchar, no solo por él, sino por todos aquellos que amaríamos en la adversidad.
En el fondo de su corazón, supo que aunque la oscuridad siempre acechara, la luz siempre prevalecería. Y mientras caminaban juntos, la luz de un nuevo día surgía, prometiendo nuevas historias, nuevas decisiones y el eterno triunfo del amor. Es momento de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyar nuestro contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar a nuestro canal.